Gracias. Realmente es un privilegio y es un gozo poder unirnos todos y aunque es una vez al mes por ahora, creemos que el Señor es fiel, el Señor habla, nunca llega tarde, el Señor habla a tiempo, el Señor siempre está interesado en que tú y yo escuchemos su voz. Y yo te quiero dar gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Si hay alguien que nos visite por primera vez, bienvenido a esta reunión. Somos la Red Verdad y Vida. Es una congregación de amistad de Puebla y queremos amar al Señor, honrar al Señor y aprender más de Él. Y estamos seguros de que si nosotros como hombres nos sumergimos o nos metemos en la palabra de Dios y la escudriñamos y la estudiamos y la seguimos, caminamos bajo su voluntad, el Señor va a hacer familias fuertes, el Señor va a hacer una sociedad diferente, y porque Él es fiel, porque Él es sobrenatural, porque Él es todopoderoso, y aunque a nuestros ojos no lo podamos ver, Él lo hace por su pura gracia, por su misericordia. Pero yo estoy convencido de que vienen buenos tiempos, a lo mejor tiempos complicados para México y para todo el mundo, pero tiempos impresionantes para la iglesia y nosotros somos los sacerdotes de nuestras casas, somos los representantes de nuestro hogar y somos la iglesia. Y si nosotros tenemos fundamentos sólidos, tenemos doctrina sólida, yo creo que el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros de una forma impresionante. Así que yo en verdad te animo a que podamos en este tiempo, no nada más en estos 40 minutos o en esta hora, abrir nuestro corazón, sino que toda nuestra vida sea una vida de estar sumergidos en la presencia del Señor, escudriñando su palabra y siguiendo su voluntad, siguiendo sus estatutos, siguiendo sus mandatos, y caminando conforme a lo que Él ha dicho. Y bueno, yo quiero presentarles a un amigo, realmente es un amigo, a Isaac Fragoso. Él es un hombre de Dios. Él estuvo sirviendo en el Ministerio de la Alabanza un tiempo. Y yo puedo hablarte de él y puedo decirte que él es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con una familia, con testimonio. Así que estoy seguro de que el Señor ha depositado una palabra sobre él y le hemos invitado para que pudiera compartirnos lo que el Señor le ha estado dando en todo este tiempo. Así que, Isaac, bienvenido y adelante. Muchas gracias, amigo. Gracias por este tiempo. Es de verdad un placer el poder servir, el poder hablar lo que Dios, pues bueno, nos va compartiendo, nos va revelando y pues bueno, no deja de ser siempre un reto el estar frente, ¿no? Y dar palabra de parte de Dios. Y quisiera antes de empezar, pues que oremos y que el Señor sea el que hable a través de mi vida, que Él use pues, a este siervo para que podamos ser todos bendecidos por Él, podamos ser todos llenos, ¿no? De lo que Él está buscando darnos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres hermoso, eres bueno. Y gracias porque en este día nos permites estar reunidos, Señor, solamente una parte, Padre, de los varones que conformamos la iglesia. Pero, Señor, yo sé que los que estamos en este momento somos los que debemos estar para recibir, Señor, esta palabra. Y yo te ruego que por medio de tu Espíritu uses mi vida y que podamos, Señor, ser dóciles a tu palabra, dóciles a tu voz y atentos y para poder entender lo que tú quieres hablar, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y pues bueno, quisiera antes de comenzar, pues platicar un poquito lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos nos vamos a sentir identificados con esto que voy a decir, pero
todo lo que nos rodea hoy en día prácticamente es superficial, todo lo que nos rodea eh, es para desviar en muchas ocasiones nuestras vidas, nuestra mirada de Cristo. Eh, Vemos cómo el enemigo ha buscado por todos los medios desviarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también el día de ayer estaba yo platicando ahí en la oficina donde trabajo con algunos jóvenes de la oficina y me daba cuenta cómo hoy en día la gente está sin identidad, ¿no? La gente en este tiempo no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y todos están inmersos en un mundo acelerado, todos están inmersos en muchas cosas, menos en buscar hacer la voluntad de Dios. Y este pasaje o este mensaje yo le he puesto caminando en la voluntad de Dios, porque nos hace falta mucho a cada uno de nosotros estar caminando en esa voluntad de Dios, que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si es buena y es agradable y perfecta, yo creo que debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en ver cuál es la voluntad de Dios realmente para nuestras vidas. Tal vez por mucho tiempo muchos de nosotros hemos caminado, sí, en Cristo, pero no en la voluntad de Dios, ¿no? Lo conocemos, hemos entregado nuestras vidas, pero también hay un paso muy importante que debemos de dar, y esa es buscar la aprobación de Dios, buscar qué es lo que Él está pensando, qué es lo que Él dijo sobre cada uno de nosotros, prácticamente desde el principio de los tiempos, ¿no? Y quisiera empezar en la parte de Génesis 1:27. Es el primer paso para conocer la voluntad de Dios es entender nuestra identidad. Eso es lo primeritito que nosotros debemos de saber. Y en Génesis 1:27, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que primeramente Él nos creó a su imagen y semejanza. Y ahí yo digo, Dios, qué grande eres para que pudieras tener ese detalle, ¿no? De no solamente crearnos, no solamente formarnos, sino también darnos parte de Él, hacernos a su imagen y semejanza. Y posteriormente con Jesús, en el libro de Juan 1:12, dice que a todos los que le recibimos, ¿no? A todos los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad del derecho de ahora no solamente ser creación de Dios, sino que también ahora ser llamados hijos de Dios. Y qué gran identidad hemos recibido de parte de Dios. Y de verdad, yo ayer que escuchaba, es lo que yo les decía a estos jóvenes, es que desafortunadamente todo lo que ha envolvido, ha envuelto a los jóvenes, a los hombres, eh, prácticamente nos ha estado haciendo perder o ha querido hacer perder la identidad. Y por eso vemos tantas ideologías, tantas cosas. Este mes, ayer también lo escuchaba, este mes es el mes de todo el tema del LGTB, ¿no? Entonces, una sociedad que ha estado perdiendo eso que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es su imagen, su semejanza, su identidad. Entonces, esto es el paso importante, uno de los pasos importantes, pero no es uno de los, no es uno de los propósitos o cosas en el que quisiera yo basarme. Quisiera yo basarme realmente en que no solamente Dios nos dio identidad, sino también nos dio un propósito, ¿no? Y esa parte es bien importante también que nosotros podamos entenderlo. Quise decir lo de la identidad porque debemos de estar firmes en nuestra identidad en Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Y quiénes somos delante de la sociedad? Porque también eso es importante. No solamente es dentro de la iglesia o dentro de nuestras casas, es delante de todos. Nosotros somos creación de Dios. Delante de todos nosotros somos hijos de Dios. Y lo importante de esto es que ahora que sabemos eso es cuál es el propósito, ¿no? Porque muchos
También he escuchado muchos comentarios que dicen, bueno, es que pues, yo vivo al día, ¿no? Yo no tengo un propósito específico, yo no tengo planes hacia adelante, yo estoy viviendo el día y yo lo que recibo hoy me lo gasto, lo que siempre están, hay gente que está sin un propósito específico en la vida, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿y tienes planeado tener hijos, tener esposa? Pues la verdad es que no sé, en este momento no sé. Entonces, qué importante también es saber el propósito y qué importante que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos el propósito por el cual estamos hoy en día en la tierra. Jesús conocía perfectamente bien su propósito y el propósito de él lo cumplió hasta el fin, ¿no? Y lo importante es que nosotros podamos decir lo mismo, que he cumplido, ¿no? He acabado la carrera, como decía Pablo. Pero para ello necesitamos saber el propósito. Y seguimos en Génesis 1:28 ahora, que dice, es una palabra que también me impacta, y que dice, los bendijo Dios. Está hablando del hombre. Los bendijo Dios. Es lo primero que dice Dios después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí me hice un paréntesis y empecé a analizar la parte de fructificar, ¿no? Aquí en esta parte, después de, y les dijo, esto es un tema de autoridad. Dios nos está dando una autoridad a nosotros, como varones, como hijos de Dios, precisamente primero para fructificar. ¿Y sabes qué es fructificar? Es dar fruto. Y cuando estaba yo leyendo esta parte, se me venía el pasaje de Ezequiel 47:12, donde el Dios le está diciendo al profeta Ezequiel que junto al río y a un lado y a otro crecerán toda clase de árboles. No sé si recuerdan este pasaje, que creo que en algún momento lo hemos visto en estas semanas pasadas, y dice que crecerán toda clase de árboles frutales. Y ahí si nos vamos a Salmo número 1:1, perdón, en el Salmo número 1 nos habla que nosotros somos comparados como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto a su tiempo. Y aquí dice que somos árboles frutales de toda clase. Y dice, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Pero no solamente se queda hasta ahí, sino dice que a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y aquí la primera cosa que nos está pidiendo Dios es que nosotros demos fruto, no para nosotros, sino para los demás, para nuestras casas, para nuestras esposas, para la gente que trabaja alrededor de nosotros, para los a quienes nosotros trabajamos, ¿no? Nuestros jefes, toda la gente que nos rodea a nosotros hemos sido llamados para dar fruto. Y aquí, pues está la interrogante, ¿qué tipo de fruto estamos dando, no? O tal vez ni estamos dando fruto, porque todavía no hemos madurado, como dice este pasaje. Dice que a su tiempo madurará. Algunos estamos en el proceso de maduración, algunos estamos maduros, o algunos ya hasta nos pasamos de maduros y ya nuestra fruta no está correcta. Nuestra fruta ya no está dando lo que debería de dar. Y recordemos cuál es el fruto que debemos dar, ¿no? Y eso está en Gálatas 5:22, acerca del fruto del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros damos amor? ¿Cuántos de nosotros damos gozo o externamos el gozo del Señor? ¿Cuántos podemos decir, yo tengo paz, tengo la paciencia en casa con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿no? Yo tengo una paciencia increíble, ¿no? Y vienen varios: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos realmente estamos fundados en dar ese tipo de fruto? Porque a veces decimos, bueno, con que yo tenga paciencia, ya, o sea, no me pidas más, ¿no? Y con eso nos queremos quedar, pero la Biblia nos dice que es el fruto, no los frutos. No podemos escoger, es uno solo, y debemos de externar el fruto del Espíritu Santo. Y eso es la palabra fructificar. Dios nos llamó a fructificar, a dar fruto
para que nosotros seamos ese alimento, esa bendición, ese cobijo a la gente que no conoce a Dios y aún a los que están bajo nuestra autoridad como cabeza de nuestros hogares. La otra parte es multiplicados. Y la parte de multiplicados está lo que todos podemos imaginar: formar familias, ¿no? Tener hijos, tener hijas. Y para los no casados, porque también para los no casados existe palabra, es que nosotros debemos ser discípulos. No solamente es quedarme yo con lo que hemos recibido, no es solamente que yo diga, ah, sí, Dios, lléname, lléname, lléname. Tengo que también ser capaz de multiplicarme en otros, pero no multiplicarme en mis defectos, en mis errores, sino multiplicarme en lo que Dios me ha dado, en todo lo que Dios ha revelado a mi vida y yo pueda darlo a los demás a conocer, porque eso es lo que Dios quiere. En otra parte de la Biblia nos habla, también en Ezequiel, en los primeros capítulos, que debemos ensanchar nuestras tiendas, ¿no? Y eso habla de que nosotros debemos estar preparados para poder ir y hacer discípulos. No seamos escasos, no nos limitemos. Y aquí Dios mismo nos está diciendo, multiplíquense. Tengan familia, sí, pero el propósito de que tú tengas una familia es que tú le des fruto, del fruto que produce tu vida, y se los des a tus hijos y a tus hijas. Y tú como joven recibas de mí, des el fruto a aquellos que Dios está poniendo a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, en escuelas, en trabajos. La siguiente palabra es llenar. Y esta palabra en el original también significa consagrar, es malé, la palabra original, malé, consagrar y desbordar. Y fíjense qué interesante esta parte, que llenar la tierra, si ponemos, en vez de llenar, le ponemos la palabra consagrar, consagrar nuestra tierra. Y eso es bien importante también. Debemos nosotros sí llenar, pero también para poder llenar debemos de consagrar. Y hablo de nuestra vida, debemos consagrar nuestras vidas, debemos consagrar nuestra familia, debemos consagrar nuestro matrimonio, el trabajo, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros tenemos la demanda de parte de Dios de consagrarlo y entregárselo a Él. Porque qué problema es cuando nosotros avanzamos sin tener en cuenta estos puntos que el Señor nos habla a través de su palabra. La tercera palabra dice sojuzgadla, ¿no? Que es kabash. Y sojuzgadla es someter, sujetar. ¿Y cuántos podemos decir que efectivamente nosotros estamos siendo sometidos en nuestras vidas, en nuestra carne, en todos los aspectos, o hemos sujetado nuestras vidas a Dios? Y aquí hay un aspecto bien importante, porque someter y sujetar nos conlleva a mantener nuestras vidas sometidas a la autoridad de Dios. Y ahí es donde de repente muchos fallamos. ¿Qué tan sometidos estamos a Dios? ¿No? ¿Qué tan sometidos estamos bajo su autoridad? Porque muchas veces digo, bueno, pues sí, esta parte sí la tomo y esta no, porque pues no. Prefiero seguir haciendo, diciendo todo lo demás que venía practicando en la antigüedad, y hoy en día solamente tomo esta parte de ti, Dios, porque pues es la que más se me acomoda, ¿no? Pero debemos entender que cuando Dios nos confía que fructifiquemos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra, también nos está confiando el que nosotros, todo lo que hagamos, va a estar bajo su autoridad. Nada va a ser fuera de Él, nada va a ser en nuestras fuerzas, nada vamos a someter para nuestra conveniencia, sino todo lo que vamos a hacer lo vamos a someter a su autoridad. Y aquí Dios, quisiera yo centrar esta parte del propósito en la parte de familias, ¿no?
Porque si bien ahorita hablaba acerca de que debemos de formar familias, eso es multiplicar, y que debemos de dar fruto, Dios no formó solamente a Adán y lo dejó solo. Dios, en su infinita gracia y misericordia, también le dio a Adán a Eva. Y a cada uno de nosotros, los que estamos casados, nos dio nuestra Eva. Y a los que están, que no están casados, pues bueno, Dios tiene propósitos también para cada uno de ustedes. Y Dios es un Dios de familias, eso es una realidad. Y por eso nosotros, como varones, como jóvenes, tenemos la responsabilidad primeramente con nuestra familia. Porque pudieras decir que, o pudiéramos decir que todo esto que acabamos de leer de fructificar, multiplicar, pues lo he hecho allá afuera, ¿no? A través del ministerio, no sabes, he alcanzado, he fructificado, me he multiplicado, consagrado me he sometido a la autoridad de Dios. Pero, ¿qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con los que están cercanos a nosotros? Y es donde Dios nos está queriendo llevar en este tiempo a nosotros como varones, como hijos, que nosotros podamos ser ejemplo, primeramente en nuestras casas. Esta palabra se la dio Pablo a Timoteo, pero no porque diga ninguno tenga en poco tu juventud, no nos toca a nosotros también, porque todos somos jóvenes delante de Dios. Dios es eterno y delante de Dios todos somos jóvenes. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos de ser ejemplo en lo que decimos en casa, debemos ser ejemplo en nuestra conducta, en cómo nos comportamos, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestra esposa y nosotros hijos con nuestros padres. ¿Realmente estamos viviendo en el amor de Dios? ¿Realmente estamos reflejando su amor? ¿Tenemos comunión con Dios? Porque también dice que debemos de ser ejemplo en espíritu. Nuestros hijos, nuestras esposas nos están viendo en comunión con Dios todos los días. Estamos buscando que en nuestra casa crezca cada día más esa relación, no solamente de nosotros con Dios, sino también de nuestra esposa y de nuestros hijos hacia Dios. Y dice que también debemos de ser ejemplo en fe y con todo este tema que ahorita decía Carlos, ¿no? Perdón, Felipe, en la parte de la pandemia, realmente hemos mostrado el arraigo de nuestra fe en Dios. Y hemos tenido pureza de corazón. Por eso Dios fue directo con el pueblo de Israel. Cuando antes de entrar a la tierra prometida, cuando inicia el libro de Deuteronomio, dice que este libro, todos estos mandatos que se dieron a través de Moisés al pueblo de Israel, se dieron a 11 días de Canaán, o sea, de camino a Canaán, 11 días. Quiere decir que Dios, antes de introducirlos a un lugar, les dijo, a ver, espérense tantito, les voy a recordar todo lo que ha sucedido 38 años hacia atrás. Todo lo que ha pasado, todo lo que la generación que no va a entrar vivió y todo lo que yo hice. Y es un recordatorio el libro de Deuteronomio hacia los padres y hacia los hijos. Y quise mencionar esta parte porque es muy importante que nosotros continuemos con esa labor, con ese encargo que Dios nos ha puesto a nosotros como varones en nuestros hogares. Dice la Biblia que nosotros debemos transmitir las palabras de la ley, que no es otra cosa más que la Biblia. El decir la ley es toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Esto nosotros debemos de transmitirlas a nuestros hijos. Y estoy firmemente convencido que estamos a punto de entrar a un nuevo momento en Dios, un nuevo comienzo en su presencia, un nuevo comienzo en su voluntad, un nuevo entendimiento y revelación de Dios como nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto, porque además se lo profetizó, Jesús lo dijo,
que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Y, y no sé tú, pero yo quiero estar dentro de esas personas sobre las cuales profetizó Jesús. Pero primero tenemos que poner orden en nuestras vidas y en nuestra casa. Porque sin un orden no podemos nosotros poseer. Porque sabe Dios que si nosotros poseemos, entonces nuestras vidas no van a estar cimentadas en la voluntad de Dios y tarde o temprano vamos a caer, como sucedió con el pueblo de Israel después de haber después de haberse introducido en la tierra de Canaán y en los últimos años de Josué, que dice que se levantó una generación que no conoció a Dios. Entonces necesitamos nosotros regresar a esos rudimentos, a eso básico que es transmitir todo lo que está escrito en la palabra hacia nuestros hijos. Y quisiera que lo leamos en Deuteronomio 6.2. Ahí en Deuteronomio 6.2, hasta el verso 7, habla lo que ahorita estoy comentando. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. En el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas dentro de tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una comunión completa con Él en todo tiempo. ¿Y a qué voy con esto? Creo que dentro del último año prácticamente, o sea, Dios permitió este tema de la pandemia para, pues, a toda la humanidad, ahora sí, o sea, todos, lo que hizo fue quitarnos de esa vida acelerada en la que estábamos. ¿Y qué creen? Nos introdujo a nuestra casa. Nos regresó a casa, ¿no? Algunos, el trabajo lo hicimos desde casa, algunos otros perdimos trabajo y tuvimos que estar en casa de una o de otra manera, ¿no? Pero quisiera yo dejar en cada uno de nuestros corazones es qué hicimos en ese tiempo en el que Dios nos regresó a casa. Estuvimos haciendo lo que acabamos de leer, estuvimos recordando a nuestros hijos, a nuestra esposa, lo que Dios nos mandó a hacer. Hubo temor de Dios en nuestras vidas estando en casa, guardando sus estatutos, sus mandamientos. Realmente mostramos que amamos a Dios de tal forma que no haya nada que nos pueda estorbar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que sucedió con la pandemia fue lo mismo que pasó con Moisés. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ya había pasado todo lo de las 10 plagas y ya estaban, pues había pasado inclusive el Mar Rojo y estaban abajo del Sinaí. ¿Y qué creen que le había faltado a Moisés estando ahí abajo del Sinaí? Ya había hecho todo, ¿eh? O sea, ya había cumplido con el mandato de parte de Dios, ya había visto el poder y los milagros de Dios, pero no se había encontrado cara a cara con Dios. Y había un punto bien importante que se le había olvidado a Moisés, y era su familia. Y veamos cómo cuando Dios va a hacer algo, porque después de este suceso, Dios lo lleva al monte y Dios le dice, sube acá y te voy a dar ordenanzas. Pero antes de eso, Dios es sabio. Y yo creo que este tiempo es ese tiempo en el que Dios nos trajo a la familia, como Jetro hacia Moisés, que dice la Biblia en el Éxodo 18, verso 1, 2 y 3, que dice que Jetro fue, o sea, Jetro escuchó todo lo que Dios había hecho a través de la vida de Moisés y sabiamente Jetro dijo, pues este cuate no va a estar solo viendo todo esto, ¿no? ¿Cómo no va a participar? ¿Cómo va a estar haciendo las cosas si no está su familia con él? Y les llevó a su esposa y a sus hijos. Entonces,
creo que en este tiempo Dios nos trajo a nuestras esposas y a nuestros hijos para que podamos arreglar nuestras vidas, para que podamos poner orden nuevamente en nuestra casa. Porque lo que viene es muy importante. Lo que viene es tener un encuentro cara a cara con Él. Pero aquí el tema es que no todos tuvieron ese encuentro. Algunos tuvieron miedo. Algunos se quedaron abajo. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quisiera ser un Moisés que suba y que pueda ver al Señor, pueda ver su poder y que Él pueda usarme a mí y que Él pueda cumplir el propósito por el cual estamos en este momento, aquí en Puebla, en la tierra, en la red. Entonces, necesitamos reflexionar. Quisiera que mientras continúo yo, cada uno de nosotros podamos reflexionar en este pasaje. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tiempo en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de retomar nuestro sacerdocio en casa, de retomar nuestras vidas como hijos, también hacia nuestros padres, nuestras responsabilidades como hijos hacia nuestros padres? Y que le permitamos al Espíritu Santo que Él esté redarguyendo nuestras vidas y que cada uno de nosotros en lo personal, en lo íntimo, estemos reflexionando en este punto. Y quisiera yo tocar un ejemplo más sobre la parte de propósito, y eso está también en Génesis 6, verso 9, y habla sobre la vida de Noé. Aquí la palabra nos dice en el primer momento que Dios se dirige o nos presenta a Noé. Hijo, es una presentación increíble. En la Nueva Traducción Viviente dice Génesis 6:9. Este es el relato de Noé, y nótese algo importante: y su familia. O sea, no dice este es el relato de Noé. Dice el relato de Noé y su familia. Y dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y esa parte es bien importante. ¿Qué tanta intimidad, qué tanta comunión tenemos con Dios? Como para que Dios nos pudiera presentar ante nuestros amigos del trabajo, amigos de la escuela. Mira, aquí está Carlos o Felipe, ¿no? Hombres intachables, hombres justos, y aparte que tienen una íntima comunión conmigo. Que Dios pudiera decir a cada uno de nosotros eso, qué increíble, ¿no? A mí me impacta cómo Dios hasta en los mínimos detalles se preocupa. Y aquí no le faltó absolutamente nada, porque efectivamente Noé era intachable en ese momento. Era la única persona, porque si no hubiera habido más personas salvadas en el arca. Pero era el único intachable y era el único hombre justo y era el único que andaba en íntima comunión con Dios. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Y dice que no era él y su familia. Dios nos quiere llevar a una intimidad mayor. Dios nos quiere llevar a algo completamente extraordinario a lo que nosotros hemos vivido en el pasado. Y por eso yo mencionaba lo de la pandemia. Seguimos viviendo igual. Nuestra vida en intimidad con Dios sigue siendo la misma. O efectivamente hemos dado por lo menos un pasito de bebé, ¿no? Un pequeño pasito que ya nos está acercando más a Dios, y con ese pasito es importante. Y el primer paso que nos está pidiendo el Señor es que nosotros podamos ser los sacerdotes de nuestra casa y que no nos adelantemos, vayamos juntos con nuestros hijos, con nuestras esposas. Vayamos juntos,
Porque de nada sirve andar solo. De nada sirve el que nosotros caminemos cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Pero ¿qué crees? Hombre y varón casado. Mi propósito cuando estoy casado es mi familia y obviamente lo demás es por añadidura. O sea, todo lo demás se va a ver reflejado en nuestros alrededores. O sea, la gente nos va a ver y va a decir, bueno, es que esta familia es diferente. Este matrimonio es diferente, ¿no? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo vamos a hacer ejemplos si en nuestra propia casa no podemos serlo? Y aquí recordemos, cuando estaba escribiendo esta parte, me venía a la mente el Salmo número 33, verso 2, donde habla acerca del buen óleo sobre la cabeza. Y Dios dice en la Biblia que nosotros nos ha puesto como cabeza de nuestra casa. Y dice que el óleo, ese buen óleo, desciende sobre la cabeza y sobre la barba. Habla de nosotros, varones. La barba de Aarón. Y hasta el borde de sus vestidos. O sea, no es que nada más se quede hasta aquí. Baja completo. Y eso es lo que Dios quiere, que a través de nosotros, toda es la presencia misma del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo no se quede aquí en Isaac, sino que sea derramado sobre Carla, sobre Saed, sobre Dana Sofía. Estoy hablando de mis hijos y de mi esposa. Que cada uno de nosotros, de nuestras familias, llegue ese poder, esa bendición, esa gracia de parte de Dios, que llegue hasta el borde de nuestras vestiduras. Y Aarón era el sacerdote y nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. Entonces, vean qué importante es que nosotros, como varones, como cabezas de casa, podamos entender esta palabra. Y que si bien Dios habla cosas bien padres de Noé aquí, pues después también tuvo algunos temillas Noé. Y aquí va un tema también importante que mencionar, porque Noé estuvo haciendo un arca cuando no llovía en la tierra, estuvo trabajando en algo, en un proyecto bien loco que nadie entendía, pero él estaba siendo obediente, él estaba bajo la autoridad de Dios. Y después de recibir seguramente burlas, después de recibir maltratos, le decían que estaba seguramente loco, que tal vez hasta lo quisieron llevar al manicomio, no lo sé, si existía manicomio en aquel entonces. Pero imagínense qué es lo que vivió Noé en ese momento. Y dijéramos, bueno, ya pasó todo. Que creen 40 días y 40 noches encerrado en un arca con animales, con esposa e hijos. Cosa de locos, ¿no? A ver, cada uno de nosotros, ¿cómo hubiera salido de esa arca? Y se asemeja algo a lo que hemos estado viviendo en el último año, yo creo que un poco. ¿No? Poco a poco, ahorita decía Felipe ya el lunes, para Puebla también ya le toca semáforo verde, pero estamos a punto de salir del arca. Y efectivamente hemos tenido esa relación con Dios como la tenía Noé. O vamos a reaccionar como Noé después de salir del arca. Que dice la Biblia, que ¿qué creen? Que para poder tratar de sacar todo el estrés y todo lo que vivió, en el libro de Génesis 9, capítulo 9, verso 20, dice que comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Y qué creen que hizo con la viña? Tomó del vino y se embriagó. ¿Qué estamos haciendo ahorita que estamos saliendo de una pandemia? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra esposa, ahora que estamos saliendo de este tiempo? Le estamos enseñando que corremos a los pies de Dios. Venimos y le decimos, Dios, sí estoy trabajado, estoy cansado, estoy cargado, pero yo sé que tú me haces descansar. O voy y empiezo a distraerme en cosas que son de la tierra, terrenales, como lo hizo Noé. Dice que labró la tierra y plantó su viña.
y se embriagó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué ejemplo estamos poniendo a nuestros hijos y a nuestra esposa? Digo, todos cometemos errores, pero imagínense este error que cometió Noé. Lo único que hizo fue revelar el problema que tenía Cam, su hijo. Y dice la Biblia que Cam y Canaán, que fue su hijo de Cam, toda la vida se la vivió siendo siervo. Entonces, a lo que voy es que lo que hagamos ahorita trascenderá en nuestras generaciones. No se va a quedar solamente en mí, ¿no? Sí, ya llegué con el Señor y ¿qué crees? Pues aquí está mi único talento, que soy yo. Pero ¿qué va a decir y qué pasó con los que te di? Aquí es donde nosotros debemos de ser ejemplo. Y lo primero que debemos hacer es decir y que nuestros hijos vean que realmente el Señor es nuestro pastor y que en Él nada me está haciendo falta. Que yo estoy volcado, sí, con un chorro de problemas, con un chorro de temas emocionales, con muchas cosas cargando, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nuestros hijos están viendo en nosotros que nuestra prioridad no es cómo sacar ese estrés afuera, sino cómo llevar ese estrés y cómo llevar esa carga delante de los pies de Dios. Porque eso va a traer bendición hacia nuestras generaciones. Seguramente ellos se acordarán en algún momento de la vida que ellos estén pasando por algún momento difícil, que mi papá hizo esto. Y yo voy a correr a los pies de Dios porque mi papá hizo eso en el momento más difícil de su vida, en el momento más complejo de la historia de él. O va a correr hacia otras cosas. Y nuestras generaciones no serán como las que Dios quiere que sean. Generación llena de poder de Dios, generación que profetice, que sueñe. Finalmente, el último punto y muy rápido es el destino. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Ese es nuestro destino y ese debe de ser estar clavado en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestros hijos le conozcan a Él, que ellos puedan ver que Él es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el único Dios verdadero y que fue enviado por el Padre. Ese es nuestro destino y ese debería de ser el destino que vemos para nuestros hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de guiarlos a tener esa comunión íntima con el Padre. Y con esto concluyo, para que al final podamos decir como Jesús dijo cuando estaba orando por sus discípulos y oró al Padre y dijo, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Qué padre poder. Yo digo, Señor, permíteme decir esto cuando esté delante de tu presencia. Que ninguno de ellos se perdió. Están aquí contigo. Son parte de, porque están aquí conmigo, ¿no? Porque no trabajé solo en la tierra. Porque sabía que mi destino era ir con familia, ir con hijos, ir con papás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres tan hermoso. Tú revelas a nuestras vidas todos los días cosas nuevas, cosas diferentes. Y nosotros como varones, Señor, sabemos cuánta responsabilidad has puesto sobre nuestras vidas, pero también cuán grandes bendiciones nos has dado. El poder conocerte, el poder tener tu palabra como un instrumento
tan perfecto para avanzar en ti. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu, porque es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que escucha las palabras del Padre y es el que nos las revela a nosotros. Y Dios, en esta hora, nosotros venimos delante de ti, reconociendo que en muchas ocasiones, en todo este tiempo, hemos fallado de una o de otra manera, pero nos acercamos a ti sabiendo que en ti encontraremos descanso, en ti encontraremos revelación, en ti podemos nosotros recibir fortaleza, aliento y sabiduría para seguir avanzando en este propósito. Porque Padre, sabemos que lo que viene, este nuevo comienzo, esto que estás haciendo nuevo para este tiempo, para ello necesitas que seamos hombres y familias dispuestas a amarte por sobre todas las cosas, porque solamente así podemos soportar lo que viene, podemos vivir lo que viene y queremos poder ver tu rostro, como Moisés, después de haber arreglado su familia, después de haber puesto en orden su familia, dice tu palabra que subió al Sinaí a recibir palabra tuya. Y nosotros te pedimos perdón y queremos y anhelamos en nuestro corazón que en nuestras familias vuelva el orden divino que proviene de ti, para que podamos verte, para que podamos recibir lo que tú tienes para este tiempo, que podamos ser entendidos y hablar lo que tú quieres que hablemos para este momento en el que estamos viviendo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Isaac, Ricardo, por este tiempo, por estas palabras. Y yo nada más para cerrar este tiempo, ¿por qué no cierras tus ojos, Señor? Que tu presencia esté con nosotros todos, cada momento de nuestra vida, cada momento, Señor, en que, Señor, estamos con nuestra familia, en todo tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos, Señor, ser estos hombres intachables. En el nombre de Jesús, que podamos ser hombres con identidad, hombres que fructifican, en el nombre de Jesús, hombres, Señor, con que sojuzga, con un destino, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que podamos ver tu gloria manifestada en la tierra a través de nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.